de reyes, se nos relata la historia de un hombre llamado Naamán, conocido como Naamán el sirio, un general del ejército del rey sirio. Era un hombre de bastante estima para el rey, y el texto dice la razón: porque Dios, por medio de este hombre, le había dado victoria al pueblo sirio. Este hombre tenía en su casa como cautiva a una jovencita del pueblo de Israel. Este hombre padecía de la enfermedad, entre los judíos era una inmundicia, la enfermedad de lepra. Y esta jovencita le dice a la esposa de Naamán que si él fuera y hablara con el profeta, él lo sanaría. Efectivamente, este hombre va al pueblo de Israel buscando a este profeta, y el profeta, sabiendo que él había de venir, le envía un mensajero de parte suya con la siguiente información, y es que fuera y se sumergiera 7 veces en el río Jordán, lo cual hace que Naamán se enfurezca, y él dice: ¿por qué este hombre no sale, proclama el nombre de su Dios sobre mí y seré sano? Él dice: ¿acaso los ríos, y menciona 2 ríos que ahora no recuerdo el nombre, ríos de Siria, no son mejores que los ríos de Israel? ¿Por qué me manda a este río? Ahora, pensemos quién era Naamán. No era como yo. Él tenía riqueza, era el general del rey, y el rey sabía que Dios lo había bendecido por medio de él. Pensemos en Josué y el faraón. ¿Cuánto apreciaría el rey a este hombre llamado Naamán? Seguramente él tendría un concepto muy alto de sí mismo. Y que el profeta lo mandara a sumergirse 7 veces en el río Jordán, cuando para él el río Jordán era un río sucio comparado con los demás, era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque iba en contra de su lógica. ¿Para qué ir a bañarme en un río que no es el más limpio, habiendo ríos más limpios? Y allá el Señor puede purificarme. Efectivamente, convencido por uno de sus siervos, él va, se baña en ese río, se sumerge las 7 veces y es sanado. Y alaba al Señor y reconoce que Él es Dios sobre todos los dioses, y empieza a ofrecerle sacrificios. Lo que podemos ver en esta historia es que Dios usualmente obra paradójicamente. ¿Qué es una paradoja? Algo que va en contra de la lógica humana, de la lógica del hombre. ¿Era ilógico para Naamán ir a bañarse en aquel río sucio, habiendo ríos más limpios? Era ilógico, y esto hizo que él se enojara. No tenía sentido para él. Y como estaremos viendo más adelante, como ejemplo, Dios usualmente obra de esta forma. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, versículos 18 al 25, va a hablar de la más grande obra paradójica de Dios. Y es por eso que he titulado este sermón: La cruz de Cristo, una paradoja divina. La cruz de Cristo, una paradoja divina. Y el versículo 18 de entrada nos deja saber cuáles son los puntos que va a abordar el apóstol Pablo. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí hay 2 puntos. Para unos es locura, para otros es poder, y más adelante va a decir sabiduría de Dios. Es por eso que he dividido este sermón en dos sencillas declaraciones del apóstol Pablo. Y la primera es locura para los sabios. Locura para los sabios. Versículo 18, parte A, y versículo 19 al 23. La segunda declaración del apóstol Pablo aquí es sabiduría
para los locos. Sabiduría para los locos. Ese es nuestro segundo encabezado y está en la parte B del versículo 18 y luego desde el versículo 24 al 25. Así que vamos a estar viendo estos dos simples encabezados. Locura para los sabios, sabiduría para los locos. Ahora, antes de abordar el texto, debemos de entender cuál era el contexto de la iglesia a los Corintios. Era una iglesia que estaba muy desordenada. Era una iglesia que si usted lee primero a los Corintios completo, de forma concienzuda, se va a dar cuenta de cada uno de esos problemas. Había divisiones, había litigios, había fornicación. Habían hombres orgullosos, jactándose de la sabiduría que ellos tenían, jactándose de los dones que Dios les había dado. No entendían bien lo que era el amor, no pensaban en los demás, sino que pensaban en sí mismos. Era una iglesia bastante desordenada. Muchos han considerado que Primera de los Corintios es la mejor carta para discipular a una congregación, a fin de que no caiga en los problemas en los que cayó la iglesia a los Corintios. De hecho, el término corintianizar se hizo famoso en ese tiempo. Y corintianizar tenía que ver con la prostitución, porque era un lugar donde se practicaba esto de gran manera. Esto para que ustedes puedan ver la gran perversión que rodeaba también a la iglesia de los Corintios. Y ellos estaban siendo atacados por la prostitución que había alrededor de ellos, por la vana filosofía que había alrededor de ellos, y ellos estaban cediendo ante eso. Pero lo que podemos ver acá en específico es que la iglesia de los Corintios está compuesta por dos audiencias. En la iglesia de los Corintios hay judíos y también hay gentiles. Y aquí entre los gentiles Pablo menciona a los griegos. ¿Y quiénes eran los griegos? Hombres amadores de la filosofía, amadores de la elocuencia. Y esto es lo que explica el pasaje anterior que yo estuve enseñando en la vez anterior que vine, de por qué algunos querían a Pablo, por qué otros a Pedro y por qué otros a Apolo. Los que querían a Apolo lo hacían porque era elocuente. Y este era el tipo de hombres que amaban la filosofía de ese tiempo. Aquello que llenara sus oídos, sus curiosidades, lo que sonara bien, elocuente, alto. Ellos querían a Apolo. Pero los humildes entre ellos, los más sencillos, preferían a Pablo, que no era tan sofisticado, pero muy claro, con mucha doctrina, sin embargo. Entonces es bajo este contexto que Pablo va a decir que él predica la cruz de Cristo, no según vana palabra, según filosofías humanas o palabras de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 17. Luego entra a la sección que nosotros vamos a estar estudiando. El apóstol dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Versículo 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz, es decir, la palabra de Cristo, o en otras palabras, el evangelio, era algo alocado para los filósofos de ese tiempo. Era algo que ellos no podían entender. Iba en contra de la lógica de ellos. La filosofía normalmente es humanista, es materialista. El hombre busca su realización, su cumplimiento. Pero, ¿qué vemos aquí? Que Pablo está predicando el evangelio, está anunciando un reino venidero, está anunciando una vida mejor, pero por medio de la fe en un hombre que para los filósofos de esa época y aún a la de hoy y a los judíos era una muestra de fracaso. Para ellos la cruz, un hombre en la cruz, era el epítome de la debilidad, la muestra más grande de un fracaso, de la vergüenza. Ellos decían: ¿cómo vamos a creer en ese hombre? Ese hombre no nos representa. Jamás podría representarnos un hombre que murió en la cruz del Calvario. Para los romanos, los griegos, todos los gentiles, esto era una gran vergüenza. Pero no solo para ellos,
sino también para los judíos. Es por eso que Pablo más adelante va a decir que para los judíos la cruz es piedra de tropiezo. Ahora, ¿por qué es piedra de tropiezo? Si a ellos se les había anunciado la venida de un Mesías, la venida de un Salvador, se le había anunciado a Cristo. De hecho, Cristo, cuando va con los discípulos camino a Emaús, ¿qué le dice? Que era necesario que se cumpliera acerca de Él todo lo anunciado por los profetas en la ley y aún en los escritos, que son los libros poéticos e históricos. ¿Acaso no le anunciaban a los judíos la venida de un Salvador? Sí se anunciaba, pero ellos esperaban a un rey como David, a un rey que naciera en cuna de oro. Si de verdad era hijo de David, tenía que nacer en el trono. Tenía que ser un hombre que de verdad representara al pueblo de Israel. Un hombre que tal vez, habiendo nacido de un rey en una cuna de oro, luego montado en un hermoso caballo, empuñara la espada y lo librara del imperio romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero ¿qué les manda Dios? Un hombre pobre, nacido de un carpintero y de una mujer humilde y hogareña. Un hombre que entra a Jerusalén no en un hermoso caballo traído de Egipto, como lo hacían los reyes del Antiguo Testamento, sino en un pollino, que ni siquiera era suyo. ¿Este es nuestro rey? No. Y de paso, como si fuera poco, muere en la cruz del Calvario. ¿Y qué era para los judíos eso? Un símbolo de maldición. Para los romanos, el que moría así era el más grande criminal de la época. Solo ellos eran sometidos a esa muerte. Era la muerte más grave, la muerte más vergonzosa. Un hermano hace poco me preguntaba si Cristo había muerto o había sido colgado en la cruz desnudo. Le pregunté a uno de los profesores que conoce un poco de la cultura y me dijo que ciertamente sí murió desnudo. Todo su cuerpo expuesto a los hombres, ensangrentado, la humillación. Pero para los judíos un símbolo de maldición. Era digno de ese tipo de muerte. De hecho, ¿quiénes fueron los que pidieron que él fuera crucificado? Sino los mismos judíos. De hecho, el Señor Jesucristo, el apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no pudieron ver en Él al Salvador que Dios les había mandado. ¿Por qué? Porque por medio de Él, como dice en el versículo 19, Dios destruyó la sabiduría de ellos. Ahora, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es citar un texto de Isaías 29, verso 14, donde el Señor muchos años antes profetiza que enloquecería a los sabios del pueblo de Israel, que los haría ciegos, que no les dejaría oír. Y lo que quiere hacer alusión aquí el texto es que no les dejaría entender. Ahora, ¿ustedes pueden recordar por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas? ¿Sí lo recuerdan? Para que no entendieran, porque a ellos no les era dado el entenderlo, porque si lo entendían se arrepentirían y iban a ser salvos. Pero estaba estipulado por Dios que los tales no se salvaran. El Señor ya había profetizado la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo cual sería un evento para nada lógico. Versículo 20. El apóstol Pablo continúa su argumentación y llama a que se hagan presentes los sabios de este siglo, diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? A ver, ¿dónde están los que dicen ser sabios? ¿Dónde está tu sabiduría? Porque si de verdad eras sabio, debiste haber visto en este hombre al Salvador. ¿Dónde están los escribas que dicen que conocen la ley?
Porque si conocen la ley, deberían haber entendido que Moisés habló de él y haber entendido que él era el Salvador. Y Pablo va a dar la respuesta de por qué estos hombres no pudieron entender el mensaje de la cruz. Y da esta respuesta por medio de una pregunta, la cual tiene una respuesta sencilla. O sea, la misma pregunta da la respuesta, es una pregunta retórica. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Por qué los judíos no creyeron? ¿Por qué los griegos, filósofos, no creyeron? Porque Dios los enloqueció. Mis hermanos, si esto no es muy distinto al día de hoy, la gente no cree, porque para ellos la cruz de Cristo sigue siendo una locura, algo que va en contra de su lógica. De hecho, ¿qué es lo que dicen cuando alguien se convierte al cristianismo? Cuando Dios lo salva. Ve, ya te lavaron el cerebro. ¿Qué están queriendo decir? Que te convencieron de una locura, de algo que es ilógico. Te lavaron el cerebro. Y eso es lo que el mundo sigue creyendo al día de hoy. Ahora, ¿fue casual la cruz de Cristo? No. La cruz de Cristo, mis hermanos, no es el plan B de Dios. Es el plan A. Y Él decretó la cruz de Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué implica? Que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que enloquecería la sabiduría de los sabios de este mundo. Él se propuso enloquecer a los sabios. Yo les voy a demostrar que de verdad no son sabios. Ahora, ¿fue Dios en contra de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento? No, tal cual se cumplió. Pero los escribas, los fariseos, los judíos, los conocedores de la ley, no podían entenderlo. Dios les había nublado el entendimiento para que no creyeran. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero ahora Pablo está hablando de la locura de la cruz de Cristo y ahora parece que cambia a la locura de la predicación. ¿Acaso la predicación es una locura? No en sí misma. La predicación es algo que ha sido usado por muchos años y no solo por los cristianos. Los filósofos se paraban en púlpitos también y daban sus discursos, estaban predicando. El problema de la predicación de nosotros es su contenido. ¿Cuál es su contenido? La cruz de Cristo. Una iglesia que diga ser cristiana y no anuncie el evangelio en el cual la cruz de Cristo es el centro, no es una verdadera iglesia de Dios. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de esta locura, la predicación de la cruz de Cristo. Hermanos, podemos decir que la cruz de Cristo es lo que Dios se propuso usar a fin de enloquecer la sabiduría del mundo. La cruz de Cristo es el medio de Dios por el cual va a condenar a la sabiduría de los que dicen ser sabios. Ellos se creen muy sabios, pero lo que Dios ciertamente ha demostrado es que no lo son. Ahora, ciertamente es difícil discernir la verdad en medio de una paradoja, pero estos hombres eran filósofos, eran capaces de entender este tipo de cosas. Ellos podían usarla aún en sus argumentos. Ellos hablaban de forma elocuente.
Pero la paradoja de Dios, de la cruz del Calvario, mis hermanos, es algo que ningún ser humano puede entender. Es algo que ningún ser humano puede entender. Aún tú que estás sentado ahí. A Dios le plació enloquecer al mundo entero por medio de la cruz de Cristo. Versículo 22 va a decir, porque los judíos piden señal, lo que veíamos esta mañana. Ellos querían una señal. El Señor Jesucristo no tendrá más señal que la señal del profeta Jonás, ¿no? Y los griegos buscan sabiduría. Pablo les va a decir, pero yo no les voy a dar eso. Yo no les voy a dar ni señales, ni les voy a hablar esa vana sabiduría. Y no que Pablo no conociera la filosofía. Pablo conocía la filosofía de su época. De hecho, él podía discernir entre lo que era el evangelio y una falsa filosofía. Y para poder discernirlo, tiene que poder entender primero esa filosofía. Pablo sabía que todo lo que esos hombres estaban enseñando y proclamando no eran más que cosas vanas, enseñanzas vacías, que no llevan al hombre a nada. Sí, adquiere mucho conocimiento, pero ¿qué hago con eso? Al final de cuentas, después que yo muera, ¿qué va a pasar conmigo? Pablo presenta un mejor camino, la cruz de Cristo. El problema con este camino es que no es fácil de discernir, porque es una locura, mis hermanos. De hecho, pensemos lo siguiente, que Jesucristo, siendo Dios, teniendo toda la gloria, siendo adorado por los ángeles, se hiciera hombre y se humillara hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí, que somos indignos. ¿Es algo lógico? ¿Es normal? No lo es. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo Dios se dignó a hacer eso. O sea, es humillarse demasiado. Pablo dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, lo cual ya hemos explicado por qué era tropezadero para los judíos y para los gentiles una locura. Pero Pablo no se cansaba de predicar ese mensaje. De hecho, en Romanos capítulo 1 versículo 16 él va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es lo mismo que Pablo está diciendo acá. Aunque es locura, y Pablo seguramente por ser el proclamador de este mensaje estaba siendo atacado como loco, él decía, yo lo voy a seguir predicando, ese es mi mensaje. ¿Por qué? Pablo, ¿por qué predicas eso? El mundo no te aprecia, el mundo no te ama. El mundo piensa que estás loco. Porque sé que es el único mensaje que salva. Y a eso hemos sido llamados todos. Todos. Pedro va a decir en su carta que somos ahora real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, hablando de Cristo. ¿Por qué muchos no evangelizan hoy? Hay que reconocerlo, porque van a decir que estamos locos. Y yo no quiero que piensen que yo estoy loco. ¿Eso es andar igual que Cristo? Y mis hermanos, este fue el mensaje de Cristo. O sea que Cristo también era un loco para los judíos. De hecho, ¿qué le dijeron?
que echaba demonios por Belcebú. Eso es peor que decirle que estaba loco. La vida de Cristo es un ejemplo de vivir una vida paradójica. ¿Por qué? Porque el hombre cree y busca su realización, cumplir sus metas, sus sueños, ser grande, ser conocido, como hizo este pueblo cuando encontró la llanura en el lugar de Sinar y construyó la torre de Babel y dijo, para hacernos un gran nombre. Esto es lo que busca la humanidad, un gran nombre. Pero Cristo, siendo Dios, no buscó un gran nombre. Vino a redimir a los hombres. Y siendo Dios, vivió una vida de escasez. Él no estaba pensando, si no puedo entrar dentro del grupo de la clase alta. A Cristo no le interesaba eso, mis hermanos. Porque Cristo estaba pensando en algo que tú y yo no pensamos, en nuestra eternidad. Él pensaba en nuestra eternidad. Pero qué raro que tú y yo no pensamos en nuestra eternidad. Pensamos en el presente y buscamos nuestra gloria. Decimos que seguimos a Cristo, pero no estamos dispuestos a vivir como Cristo. Ahora, yo no estoy aquí proclamando el mensaje de que tenemos que ser pobres, no. De que tenemos que ser ignorantes, no. Porque Pablo luego va a decir, nosotros enseñamos sabiduría, pero sabiduría que viene de arriba, que tampoco es fácil de comprender. Lo que estoy enseñando, mis hermanos, es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque esa es la vida que Cristo vivió. Así nos digan que estamos locos, pero es el ejemplo que Cristo nos dio. Y tenemos muchos ejemplos. Pensemos en Noé. Cuando yo leo Hebreos 11 y me habla de la fe de Noé, a mí en lo personal, la fe que más me sorprende es la de Noé. No porque su fe haya sido mayor que la de los demás, sino por la forma en la que evidenció su fe. Mi hermano, piensa en construir un arca de semejante longitud y anchura. Piensa en eso, años trabajando y proclamando que iba a venir un diluvio, cuando hace años que no llovía. Tal vez la gente diciendo, Noé está loco. ¿Cómo podemos saberlo? Porque Noé está preparando el arca. ¿Pero qué está haciendo el mundo? Dándose el casamiento, divirtiéndose. Seguramente dirían, Noé está loco, porque en lugar de estar aquí con nosotros, está construyendo un arca. Eso iba en contra de la lógica humana de ese tiempo, una paradoja para ellos. Pero Noé se dedicó a construir el arca. ¿Y quiénes fueron salvos? Noé y los de su casa. ¿Y los otros? Se perdieron. Pensemos en Abraham, pensemos en Moisés, todos viviendo una vida paradójica. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Él dijo, el que busca su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la ganará. Mi hermano, ¿quieres que te diga algo? Ahí sí hay filosofía. Ahí sí hay un misterio. Lo que Cristo acaba de decir es difícil de entender. ¿Cómo que perdiendo mi vida la gano? ¿Y qué enseña el mundo? Que debo buscar mi realización. Pero Cristo dice, no, niégate. Vive para mí y tendrás la vida. Eso es paradójico. Pero Cristo está enloqueciendo al mundo con su enseñanza. Mi hermano, ¿quieres filosofía? Estudia la Biblia. ¿Quieres conocer cosas grandes? Estudia a Cristo.
Estudia la vida de Cristo. Estudia las enseñanzas de Pablo en cada una de sus cartas. Estudia lo que dice el Antiguo Testamento y vas a obtener verdadera sabiduría, no la de este mundo, terrenal, mundana y, como dice Santiago, diabólica. Tenemos entonces el ejemplo de Cristo y de los hombres de la antigüedad, de lo que es vivir una vida paradójica. No importa si es una locura para el mundo lo que estamos haciendo, debemos vivir para Dios. Pasamos a nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto la locura para los sabios, supuestamente sabios. Ahora veamos la sabiduría para los locos. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora, aquí parece haber un problema, porque Pablo acaba de decir que para los judíos y para los griegos la cruz de Cristo es locura, pero luego va a decir que para los judíos y para los griegos es poder de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Se está contradiciendo? No. Tenemos que leer el principio de ese versículo. Mas para los llamados, de entre toda esa multitud de judíos y de griegos que fueron enloquecidos, que no podían entender la cruz de Cristo, Dios llamó a algunos para que pudieran entenderla. Dios los capacitó, Dios les dio su Espíritu Santo, los regeneró para que pudieran ver lo que antes no podían ver, la hermosura y el valor de Cristo, para que pudieran ver su pecado y a dónde iban en realidad. Ellos creían que estaban alcanzándolo todo, pero en realidad iban camino al infierno. Podemos tomar el texto de Proverbio que dice que el camino del hombre parece recto, ¿no? Para ellos parece recto, pero su fin es ¿cuál? Es la muerte. Y ese es el camino de los filósofos, de los sabios, de los judíos. Ellos creían que tenían la verdad, que iban por el camino recto, pero en realidad iban al infierno. Pero Dios, de entre esa multitud, escogió a algunos, los llamó, les dio vida y los dotó con la fe y el arrepentimiento para que lo pusieran en Cristo y así fueran salvos. Mi hermano, mi hermana, eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Tú no estás aquí porque tú eras más sabio que los sabios o que los judíos. Estás aquí porque Dios te llamó. No estás aquí por ti, porque tú sí pudiste discernir en medio de la paradoja lo que era verdad, porque tú sí pudiste ver a Cristo, porque tú sí pudiste entender y entonces tomaste la decisión. No, para ti también era una locura. O dime si no era así. Para mí era una locura. Para mí los evangélicos eran locos. Me escondía cuando iban a la casa. Pero yo también estaba muerto. Dios me había enloquecido a mí. Pero a su tiempo me llamó y me permitió ver lo que no le ha permitido ver a otros. Así que tú estás aquí por eso, no por ti. Y es eso lo que Pablo va a decir más adelante. Versículo 30, que no corresponde a nuestro texto, pero nos da luz. Mas por Él, hablando de Dios el Padre, dice: estáis vosotros en Cristo. No dice más por ti estás tú en Cristo, dice más por Él. Mis hermanos, es simple y únicamente porque a Dios el Padre le plació llevarnos a Cristo. Y no es eso lo que Cristo enseña en el Evangelio de Juan capítulo 6. No podéis venir a mí, al menos que el Padre os traiga, y yo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es una locura.
razón. Estamos muertos y no podemos entenderlo. Así que, mis hermanos, lo que quiero con esto es animarles, exhortarles a que adoren a Dios. Desde que yo leí este texto y estudié este texto, mis oraciones son: Señor, gracias, porque por ti es que yo estoy en Cristo. O sea, si a Dios no le hubiese placido, yo estaría donde estaba, aún peor, y camino al infierno. Pero hoy, mi herencia es el reino de los cielos, solo porque a Dios le plació. Ahora, ¿cómo es que la cruz de Cristo, que a simple vista sí es una locura, termina por ser sabiduría y poder de Dios? Lo son, porque logra lo que nada en el mundo puede lograr: tu salvación y la mía. Un puritano una vez dijo que si se reunieran en una sala a los 100 hombres más inteligentes y brillantes del mundo, y se les diera un plazo de 1000 años para que elaboraran un plan perfecto para redimir a la humanidad sin que la humanidad tenga que ir al infierno, no podrían hacerlo. Se enloquecerían en el intento. Porque mi hermano, ¿cómo puedes tú justificar a un hombre que es un pecador sin ir en contra de la ley? Piensa en esto. ¿Cómo puedes justificar a un hombre que es un pecador sin tú ir en contra de la ley? A los sabios, resuelvan ese caso. Imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. Y Dios en su tiempo mostró el plan al cual señalaba a lo largo de todo el Antiguo Testamento por medio de tipos y sombras, los sacrificios los sacrificios expiatorios, por medio de los machos cabríos, etc. Y era Cristo el que estaba siendo apuntado. ¿Cómo Dios soluciona este problema? Con Cristo en la cruz del Calvario, proveyendo un sustituto, como lo hizo con Abraham cuando iba a matar a su hijo. Dios envió a su hijo para que muriera en tu lugar y en el mío, y así nosotros pudiéramos ser declarados justos sin ir en contra de la ley, porque la ley ya fue satisfecha en Cristo. ¿Es o no es la cruz de Cristo sabiduría de Dios? No hay un lugar donde nosotros podamos ver desplegada la sabiduría de Dios más que en la cruz de Cristo. No hay otro lugar, no en la creación. No. Su mayor despliegue es en la cruz del Calvario. Porque como dice un texto, allí la justicia y la paz se besaron. Algo que nadie podía hacer. Mi hermano, mi hermana, estábamos muertos y no había solución. Los machos cabríos no salvaban a nadie. No eran salvados por obras. La única forma en la que el hombre puede ser salvo y ha podido ser salvo desde Génesis 3:15 hasta los últimos días es por la fe en Cristo. No hay otra. Ahora, ¿es poder de Dios? No solo es sabiduría de Dios, también es poder de Dios, porque es capaz de traer al que es digno del infierno al reino de los cielos. Y para eso hay que ser muy poderoso. Para darle vida a los muertos, para ser justo internamente al que es injusto, porque aunque no somos perfectamente justos, hay un principio de justicia en nosotros que nos constriñe a querer guardar la ley del Señor, cosa que tú y yo antes no queríamos. Y para hacer eso se necesita poder, y todo eso está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, no que en Dios haya debilidad o haya insensatez, no, en ninguna manera. En Dios no hay debilidad porque Él es el omnipotente. No hay sabiduría porque Él es el sapientísimo. Lo que Pablo le está queriendo decir es, lo que para ustedes es necedad en Dios, eso es mucho más sabio que la sabiduría de todos ustedes. Lo que para ustedes es debilidad en Dios, esa debilidad es más poderosa que el poder de todos los hombres. Para no que haya debilidad o falta de sabiduría en Dios, sino que si en alguna manera en Dios hubiese necedad e insensatez, eso sería más poderoso y más sabio que la de todo el mundo. Dios ha mostrado su poder y su sabiduría por medio de la obra de Cristo, de su muerte en la cruz. Y es por eso que Pablo es capaz de exclamar, no me glorío en mí mismo, sino en la cruz de Cristo. Hermano, ¿por qué Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo? Ahora, yo no estoy hablando de un madero. Cuando se habla de la cruz de Cristo, se quiere hablar a su sacrificio, su muerte. ¿Cómo es que nos podemos gloriar en la muerte de un hombre? Y esto es lo paradójico, que en su muerte yo tengo vida, que en su humillación yo tengo gloria, que en su desnudez yo he sido vestido, que en su pobreza yo he sido enriquecido, que en su desamparo en la cruz yo fui hecho cercano a Dios. Es paradójico, ¿no? Pero así es como también nosotros hemos sido llamados a vivir, negarnos a nosotros mismos. Es lo que el Señor Jesucristo va a decir, que no pongamos las miradas en las cosas de la tierra, que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero es que tú no quieres la añadidura que Dios te da, porque es que tú quieres más de lo que Dios puede darte, porque tal vez en el plan de Dios esté darte poco y tú no quieres ese poco, tú quieres más. En Colosenses capítulo 3 es lo mismo que el apóstol Pablo va a decir: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no las del mundo, porque las del mundo pasarán. Mis hermanos, quiero con esto invitarles a tomar el ejemplo de Cristo y vivir de esa forma. Tal vez tu forma de vida sea una locura para el mundo, para los compañeros de tu trabajo, los compañeros de tu universidad, de tu colegio, y piensas, oye, voy a perder las amistades. Cristo no pensó en eso por ti. Cristo no dijo, ¿por qué voy a abandonar mi gloria por este hombre? Él la dejó. ¿Por qué voy a sufrir por este hombre? No, Él sufrió. ¿Por qué tú vas a preguntarte, ¿por qué yo he de perderlo todo por Cristo? ¿Acaso tú no tienes motivos? Tú sí tienes motivos. Y es que Cristo lo hizo por ti. Pero Cristo no tenía motivos. Le plació hacerlo. Él no tenía necesidad de venir a solucionar nuestros problemas. De hecho, Dios podía haber condenado a toda la humanidad y Dios sería justo. Pero Dios hace un plan y Dios el Padre le dice a Cristo, ve y muere por ellos. Y Cristo no dice, ¿pero por qué? Él dice, yo voy. ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo? Y es lo que Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál? El de Cristo, que se despojó a sí mismo,
Esa es la forma en como nosotros tenemos que vivir, despojándonos de nosotros mismos, de nuestros deseos mundanos, de nuestra carnalidad, vistiéndonos del nuevo hombre y no del viejo, el cual está viciado a los deseos engañosos, dice Pablo. Y lo mejor es esto, que Cristo no nos pide nada que primero Él no haya hecho y no nos haya sido ejemplo, para que ninguno pueda decir, tú no lo hiciste. Esto implica muchas cosas. Hoy en el mundo vemos modas, pero vemos también al cristiano, como los de Corinto, queriendo seguir la moda que les rodea. Los corintios estaban siendo afectados por la filosofía, por la inmoralidad sexual que había afuera, a punto de que ellos también estaban cayendo en eso, a tal punto que entre ellos había uno que se había acostado con la mujer de su padre, con la madrastra. Así hay cristianos hoy en día pareciéndose más al mundo que a Cristo, afectados por el mundo, pero no por el ejemplo de Cristo, queriendo seguir las modas porque quieren encajar en el mundo, pero no preocupados por vivir como compete a los que son del reino de Cristo. Vemos mujeres queriendo vestir como las mujeres del mundo en la iglesia de Cristo. ¿Qué es eso? Vemos a hombres buscando su realización como los del mundo. Mi pregunta es, ¿nos llamó Cristo a seguir al mundo o a diferenciarnos del mundo? Esto debe llevarnos a pensar cómo estamos viviendo. Mis hermanos, y algo que he estado reflexionando últimamente es que la santidad es una cuestión de honestidad. Y no es solo ser honesto con Dios, es ser honesto conmigo mismo y preguntarme, ¿de verdad estoy viviendo el Evangelio? ¿De verdad estoy haciendo lo que debo hacer? Y ser sincero, hay un pecado que yo amo y que no lo quiero dejar. Señor, ayúdame. ¿Cuándo te has sincerado así con Dios? Quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, a vivir una vida que va en contra de la lógica de este mundo. No importa si eres menospreciado, si eres rechazado, porque Cristo lo fue por ti. Tu deber no es agradar a los hombres afuera. Tu deber es agradar a Cristo, en quien tú tienes vida ahora. Lo otro, mis hermanos, es que no estamos solos. El Señor nos ha dado una comunidad. Podemos ser rechazados afuera, pero aquí todos nos amamos. Locos y todos como el mundo nos considera, pero aquí nos amamos porque todos amamos a Cristo. Puede que allá afuera no me quieran, pero yo sé que yo tengo una familia en la fe, que ama a Cristo, que busca a Cristo y que quiere vivir para Cristo como yo. Imagínense que Dios nos hubiese dejado solos. Muy duro, pero no lo ha hecho. Nos ha dado un pueblo, una familia. Aparte de eso, tenemos a una gran nube de testigos, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 11, de hombres que evidenciaron su gran fe por medio de la vida paradójica que ellos vivieron. Imagínate a Noé diciendo, no, Señor, ¿qué arca voy a armar yo? No, nosotros no estaríamos aquí. Se habría exterminado el mundo entero. Ahora imagínate a Cristo diciendo lo que tú y yo decimos a veces. ¿Dónde estaríamos? Condenados. Mis hermanos, estas son mis aplicaciones. Alaba al Padre, porque por Él estás en Cristo. Alaba al Hijo, porque se dignó a vivir una vida que iba en contra de la lógica humana y que no tenía nada de sentido, porque que siendo Dios tuvo que hacerse hombre y humillarse hasta la muerte.
Y eso para redimirte. Alaba al Hijo, dale gracias. Por otro lado, vive una vida paradójica. Siguiendo a Cristo, perdiendo tu vida por Cristo, por el reino de los cielos. Y lo otro es que Dios ha sido tan bueno que no nos ha dejado solos. Oremos, mis hermanos. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque tú conoces nuestros corazones y sabes que constantemente estamos luchando por vivir esta vida paradójica, por vivir para Cristo y vivir para nosotros, vivir para este mundo. Señor, y hay pasiones en nosotros. Fácilmente somos atraídos por las vanidades de este mundo. Perdónanos por las veces que hemos querido parecernos al mundo, porque cada vez que lo hacemos, menospreciamos lo que tú has hecho por nosotros, a fin de darnos un reino mejor. Botamos lo que vale por tomar la basura. Y hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Y pedirte que nos ayudes, Señor, a poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros hombres de fe, viviendo una vida paradójica. Padre, pero queremos alabarte en esta mañana, porque estábamos muertos, estábamos perdidos, Señor, y te plació darnos vida. Te plació revelarnos los misterios, las profundidades de la cruz de Cristo. Nos permitiste ver su hermosura y venir a Él. Gracias, Padre, porque por ti estamos en Cristo. Cuando yo hoy podría estar en mis pecados, lejos de ti, lejos de la promesa. Gracias, Padre. Gracias, oh Cristo, porque no tuviste en poco despojarte de tu gloria, vestirte de carne y sangre, someterte a la debilidad de la naturaleza humana y ser abofeteado, ser humillado y ser crucificado por algo tan pequeño, por tus criaturas. Gracias porque tomaste nuestros pecados y pagaste allí por ellos. Gracias porque en eso que parece una locura, tú nos has dado vida y vida eterna. Gracias porque allí tú solucionaste el problema más grande de cada uno de nosotros. Y era que éramos culpables ante el trono divino. Oh Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo, a tener este mismo sentir de negarnos por ti, como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y ya no para nosotros. Tú sabes que queremos hacerlo, pero nuestra carne es débil. Pero gracias, Señor, porque un día ya no tendremos que luchar con este pecado. Pero mientras estemos aquí, ayúdanos a luchar con este pecado. Señor, sé que yo solo puedo llevar tu palabra
a la mente de los que están aquí, pero solo tú puedes llevarla a sus corazones. Haz como tengas a bien. Sin embargo, mi ruego, Señor, es que no nos dejes así. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.